Independencia de México. La independencia de México fue un proceso histórico que culminó con la emancipación del dominio español y la consecución de la independencia del territorio mexicano. Este movimiento independentista tuvo lugar a principios del siglo XIX y fue un proceso largo y complejo que implicó la participación de diversos líderes, grupos sociales y regiones de México. La lucha por la independencia de México fue motivada por una combinación de factores, incluyendo el descontento con el sistema colonial español, las ideas de la Ilustración y los ideales de libertad, igualdad y justicia social que surgieron durante la Revolución Francesa. Además, la influencia de los movimientos independentistas en otras partes de América Latina, como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Haitiana, también tuvo un impacto en el despertar del deseo de independencia en México. El proceso independentista mexicano se inició oficialmente el 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el llamado Grito de Dolores, un llamamiento a la rebelión contra el dominio español. Esto marcó el inicio de una larga guerra de independencia que duró más de una década y estuvo marcada por numerosos enfrentamientos y cambios en el liderazgo del movimiento. Durante la Guerra de Independencia, surgieron diferentes líderes y grupos que lucharon por la libertad de México. Destacan figuras como José María Morelos, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Agustín de Iturbide. Las fuerzas independentistas lograron importantes victorias en varias batallas, como la Batalla de Monte de las Cruces y la Batalla de Puente de Calderón. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, en la cual México se declaró como una nación independiente. Sin embargo, la independencia no significó la estabilidad inmediata para México, ya que a lo largo del siglo XIX se vivieron conflictos internos, intervenciones extranjeras y la consolidación de un nuevo orden político. La independencia de México es una fecha de gran importancia en la historia del país y se celebra el 16 de septiembre como el Día de la Independencia. Es considerada como un hito en la lucha por la libertad y la construcción de la identidad nacional mexicana. El Grito de Dolores. El inicio de la lucha por la independencia de México. El 16 de septiembre de 1810, en la pequeña localidad de Dolores, en el centro de México, un sacerdote llamado Miguel Hidalgo y Costilla dio inicio a lo que se convertiría en una larga y sangrienta lucha por la independencia de México. Este evento, conocido como el Grito de Dolores, marcó el comienzo de una guerra que duraría más de una década y que culminaría con la independencia de México en 1821. Hidalgo, quien era un ferviente defensor de los derechos de los indígenas y un crítico feroz del gobierno español en México, se convirtió en una figura clave en el movimiento independentista. Inspirado por los ideales de la Revolución Francesa y animado por el descontento generalizado hacia el gobierno colonial, Hidalgo decidió actuar y convocar a la rebelión. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo llamó a sus seguidores a la lucha contra el gobierno español en un discurso que pasaría a la historia como el Grito de Dolores. En ese momento, Hidalgo arengó a las masas a unirse en contra de sus opresores y a luchar por la libertad y la independencia de México. Este grito se convirtió en el símbolo de la lucha por la independencia y desde entonces, cada 16 de septiembre, se conmemora en México como el Día de la Independencia. Tras el Grito de Dolores, Hidalgo y sus seguidores marcharon hacia la ciudad de Guanajuato, donde tomaron el control de la Alhóndiga de Granaditas, una fortaleza española. Durante la toma de la Alhóndiga, las fuerzas insurgentes cometieron una masacre, matando a cientos de españoles y criollos. Esta violencia inicial fue una muestra de la brutalidad que caracterizaría a la Guerra de Independencia. Sin embargo, a pesar de algunas victorias tempranas, el movimiento independentista estaba lejos de ser unificado y organizado. Hidalgo y sus seguidores se encontraron con divisiones internas y carencias logísticas que dificultaron sus avances. Además, el gobierno español respondió con fuerza militar, enviando tropas para sofocar la rebelión. En 1811, Hidalgo fue capturado y ejecutado, lo que significó un duro golpe para el movimiento independentista. Sin embargo, su muerte no detuvo la lucha por la independencia. Otros líderes, como José María Morelos y Vicente Guerrero, asumieron el mando y continuaron la resistencia armada contra España. Fue durante el liderazgo de Morelos que se redactó y promulgó el documento conocido como Los Sentimientos de la Nación, en el cual se expresaban las demandas y aspiraciones de los insurgentes. Este documento sentó las bases ideológicas,
de la independencia y propugnaba por la igualdad de todos los ciudadanos mexicanos, sin importar su origen étnico o social. La Guerra de Independencia continuó durante varios años, con batallas y enfrentamientos que se extendieron por todo el territorio mexicano. Fue una guerra larga y brutal, que dejó miles de muertos y heridos. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, el movimiento independentista se fue fortaleciendo y organizando. Finalmente, en 1821, después de una serie de eventos políticos y militares, México logró su independencia de España. El país se convirtió en una nación independiente y comenzó su camino hacia la construcción de un gobierno propio. El Grito de Dolores y los eventos que le siguieron marcaron un hito importante en la historia de México. Fue el catalizador que llevó a miles de mexicanos a luchar por la libertad y la independencia. Aunque la guerra fue larga y sangrienta, el sacrificio de aquellos que lucharon por la independencia sentó las bases para la construcción de una nación libre y soberana. Hoy en día, el Grito de Dolores es celebrado como un evento fundamental en la historia de México y recordado como símbolo de valentía y determinación. Las redes subterráneas de la independencia de México. Las redes subterráneas de la independencia de México representan un aspecto fundamental en la lucha por la emancipación del dominio español en el territorio mexicano. Estas redes, conformadas por distintos grupos y sociedades secretas, jugaron un papel crucial en la organización y coordinación de los insurgentes, así como en la difusión de las ideas independentistas. Desde los primeros intentos de sublevación en contra del dominio español surgieron diversos grupos que buscaban la independencia de México. Uno de los más destacados fue el de los conspiradores de Querétaro, quienes se reunían en la casa de Josefa Ortiz de Domínguez y planeaban un levantamiento armado en contra del gobierno virreinal. Esta conspiración, que se llevó a cabo en 1810, fue la chispa que encendió el fuego de la independencia. La red de los conspiradores de Querétaro no fue la única en su tipo. A lo largo de todo el territorio mexicano surgieron sociedades secretas y grupos clandestinos que buscaban organizar la lucha independentista. Estos grupos, como los Guadalupes o los Leales Americanos, tenían como objetivo unificar a los insurgentes y coordinar sus acciones para conseguir la independencia. Una de las características más destacadas de estas redes subterráneas fue la comunicación eficiente y segura que establecieron. Para evitar ser descubiertos por las autoridades coloniales, los insurgentes utilizaron códigos secretos y mensajes encriptados para comunicarse entre sí. Además, establecieron un sistema de mensajeros que llevaban la información de un lugar a otro de manera rápida y segura. Esta comunicación eficiente fue fundamental para la organización de los levantamientos armados y la divulgación de las ideas independentistas. Gracias a las redes subterráneas, se logró una rápida difusión de los discursos y manifiestos de los líderes insurgentes, lo que contribuyó a generar un sentimiento de unidad y patriotismo en la población mexicana. Además de su papel en la organización y difusión de las ideas independentistas, las redes subterráneas también cumplieron un papel logístico en la lucha armada. Estas redes se encargaban de proveer armas, municiones y provisiones a los insurgentes, así como de reclutar y entrenar nuevos soldados para el movimiento independentista. Sin embargo, las redes subterráneas no estuvieron exentas de riesgos y peligros. A lo largo de la lucha por la independencia, las autoridades coloniales lograron infiltrarse en estas redes y descubrir a algunos de sus integrantes. Muchos insurgentes fueron detenidos y ejecutados, lo que representó un golpe duro para el movimiento independentista. A pesar de estos obstáculos, las redes subterráneas lograron mantenerse activas a lo largo de la lucha por la independencia. Incluso después de la muerte de los principales líderes insurgentes, estas redes continuaron su labor de reclutamiento y organización, lo que permitió que el movimiento independentista se mantuviera vivo. En conclusión, las redes subterráneas de la independencia de México fueron un elemento fundamental en la lucha por la emancipación del dominio español. Estas redes, conformadas por distintos grupos y sociedades secretas, lograron organizar y coordinar a los insurgentes, difundir las ideas independentistas y proveer logísticamente al movimiento. A pesar de los riesgos y peligros que enfrentaron, estas redes lograron mantenerse activas a lo largo de la lucha por la independencia y contribuyeron de manera significativa al proceso de emancipación de México. La figura del Capitán Allende en la independencia de México. El Capitán Ignacio Allende es una figura fundamental en la historia de México, especialmente durante el período de la independencia. Nacido en San Miguel el Grande, Guanajuato, en 1769,
Allende se destacó como militar y líder revolucionario durante la lucha por la independencia del país. Allende comenzó su carrera militar en el ejército español, donde demostró habilidades destacadas. Sin embargo, a medida que crecía el descontento hacia el dominio español en México, Allende desarrolló un fuerte sentimiento independentista y se unió al movimiento insurgente liderado por Miguel Hidalgo. Fue en septiembre de 1810 cuando Allende y Hidalgo lideraron un levantamiento en la ciudad de Dolores, conocido como el Grito de Dolores. Allende jugó un papel fundamental en esta etapa inicial de la lucha por la independencia, ya que fue él quien dirigió las fuerzas insurgentes en varias batallas importantes. Una de las características más destacadas de Allende fue su habilidad como estratega militar. Aunque no contaba con el mismo entrenamiento y recursos que el ejército español, Allende logró ganar varias batallas contra el enemigo, lo que demostró su astucia y liderazgo. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, Allende también enfrentó derrotas significativas durante la guerra. En 1811, fue capturado por las fuerzas realistas y sometido a juicio. Fue condenado a muerte y fusilado en la ciudad de Chihuahua el 26 de junio de ese mismo año. A pesar de su prematura muerte, el legado de Allende como líder insurgente perduró a lo largo de la lucha por la independencia. Su valentía y dedicación a la causa independentista inspiraron a otros líderes y soldados a continuar la lucha incluso después de su muerte. Además, Allende fue un ejemplo de la diversidad social en el movimiento independentista. Siendo hijo de un criollo y una mestiza, su presencia en la lucha por la independencia ayudó a promover la igualdad y la inclusión en la sociedad mexicana de la época. La figura del capitán Allende también es reconocida por su papel en la unificación de las distintas facciones independentistas. Durante la etapa inicial de la guerra, había divisiones y conflictos internos entre las diversas fracciones insurgentes. Allende jugó un papel fundamental en la negociación y la búsqueda de la unidad dentro del movimiento. El legado de Allende continúa siendo venerado en México hasta el día de hoy. Su figura se encuentra en distintos monumentos y lugares históricos en todo el país, como el Museo Casa Allende en San Miguel de Allende, que honra su memoria y su contribución a la independencia de México. En conclusión, el capitán Ignacio Allende es una figura central en la historia de México. Su liderazgo, valentía y habilidades militares fueron fundamentales en la lucha por la independencia del país. A pesar de su trágico destino, su legado perdura y su figura es reconocida como una de las grandes personalidades de la historia mexicana. La insurgencia femenina en la Guerra de Independencia de México. La Guerra de Independencia de México fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1810 y 1821, y que resultó en la independencia de México de España. A lo largo de este periodo turbulentos, numerosas mujeres se unieron a la lucha por la independencia, desempeñando un papel fundamental en la insurgencia mexicana. Las mujeres mexicanas desempeñaron diversos roles durante la Guerra de Independencia. Algunas se unieron a las filas del ejército insurgente como soldaderas, acompañando a los hombres en las batallas y proporcionándoles apoyo logístico. Estas mujeres llevaban a cabo tareas como cocinar, lavar la ropa y cuidar de los enfermos y heridos. Además, también participaron activamente en la recolección de fondos y suministros para el ejército. Otras mujeres se destacaron como espías, proporcionando información valiosa a los líderes insurgentes sobre los movimientos del ejército realista. Estas mujeres infiltraban los círculos sociales y militares españoles, obteniendo información crucial que fue utilizada para la planificación de las operaciones militares insurgentes. Su papel en el reconocimiento y la inteligencia fue fundamental para la estrategia de los líderes insurgentes. Las mujeres también jugaron un papel importante en la propaganda y la difusión de la causa insurgente. A través de panfletos, canciones y discursos, las mujeres insurgentes fomentaron el sentido de identidad nacional y promovieron la lucha por la independencia. Además, muchas mujeres también se dedicaron a escribir y difundir periódicos y publicaciones que exponían las injusticias del régimen español y abogaban por la independencia. Otro aspecto significativo de la participación de las mujeres en la Guerra de Independencia fue su papel como líderes de grupos insurgentes. Algunas mujeres, como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez y María Ignacia Rodríguez de Velasco, tuvieron un liderazgo destacado en la organización y financiamiento de conspiraciones independentistas. Estas mujeres desempeñaron un papel fundamental en la planificación y ejecución de importantes levantamientos insurgentes, convirtiéndose en figuras clave en el movimiento independentista.
Además de su participación activa en el conflicto, las mujeres también se enfrentaron a grandes desafíos y sacrificios personales durante la Guerra de Independencia. Muchas perdieron a sus esposos, hijos y familiares en la lucha, y otras fueron víctimas de violencia y abusos por parte de los soldados realistas. A pesar de estos horrores, las mujeres insurgentes mostraron una resistencia y determinación excepcionales, continuando su lucha por la independencia de México. La insurgencia femenina en la Guerra de Independencia tuvo un impacto duradero en la sociedad mexicana. Estas mujeres desempeñaron un papel fundamental en la consolidación de la identidad nacional y en la promoción de los ideales de justicia y libertad. Su participación en el conflicto demostró que las mujeres eran capaces de jugar un papel activo y decisivo en la lucha política y militar, desafiando las normas de género de la época. En resumen, la insurgencia femenina en la Guerra de Independencia de México fue un elemento crucial en el movimiento independentista. Las mujeres desempeñaron roles clave como soldaderas, espías, propagandistas y líderes insurgentes, contribuyendo de manera significativa a la lucha por la independencia de México. Su participación y sacrificio dejaron un legado duradero en la historia de México y en la lucha por la igualdad de género. La Batalla de Aculco y su importancia en la Guerra de Independencia de México. La Guerra de Independencia de México es un periodo crucial en la historia del país, y dentro de este conflicto, la Batalla de Aculco emergió como una confrontación significativa. Esta batalla, que tuvo lugar el 7 de noviembre de 1810, desempeñó un papel fundamental en la lucha por la independencia y marcó un giro en la estrategia y fortunas de los insurgentes encabezados por Miguel Hidalgo y Costilla. La insurgencia había surgido con fuerza tras el famoso «Grito de Dolores» de Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Motivados por la promesa de libertad y justicia, miles de personas se unieron al movimiento, y pronto los insurgentes lograron importantes victorias, como la toma de Guanajuato y Valladolid, actuales ciudades de Guanajuato y Morelia respectivamente. La avanzada rápida y arrolladora de los insurgentes generó gran preocupación entre las autoridades virreinales y los realistas que buscaban mantener el orden colonial. En este contexto, la batalla de Aculco se presentó como un momento decisivo. El general Félix María Calleja, mandando las fuerzas realistas, adoptó una estrategia que contrarrestaría la velocidad y el ímpetu insurgente. A diferencia de enfrentamientos anteriores donde los rebeldes habían superado a guarniciones menos preparadas, esta vez se enfrentaron a un ejército bien entrenado y organizado. Calleja reconoció la importancia de frenar la expansión insurgente antes de que ganaran más terreno y aumentaran su moral. La elección de Aculco como campo de batalla no fue fortuita. Situado en el actual Estado de México, cerca de la ruta que conectaba la Ciudad de México con otros importantes centros económicos y políticos, controlarlo permitía significantemente frenar avances insurgentes hacia la capital virreinal. La geografía favorecía una defensa estratégica y podía amplificar la eficacia de las tácticas militares realistas. La batalla comenzó al amanecer, con las fuerzas de Hidalgo y de su comandante Ignacio Allende sufriendo una dura y sorpresiva arremetida por parte de los realistas. Los insurgentes, en gran parte formados por campesinos no entrenados y algunos militares de carrera, se enfrentaron a las disciplinadas tropas de Calleja. A pesar de la superioridad numérica de los insurgentes, que contaban con decenas de miles de hombres, la indisciplina y la carencia de formación militar los colocaron en desventaja. Las tácticas de Calleja demostraron ser altamente efectivas. Utilizó su artillería de manera estratégica, aprovechando la elevación del terreno para maximizar el alcance y el impacto destructivo contra las filas insurgentes. Además, implementó movimientos envolventes para desestabilizar y separar a los comandantes insurgentes de sus tropas. La batalla se convirtió rápidamente en un desorden para las fuerzas de Hidalgo, que empezaron a sufrir importantes bajas y vieron su moral derrumbarse ante la ofensiva realista. A medida que se desarrollaba la batalla, las deserciones y la falta de coordinación entre los insurgentes se hicieron palpables. Muchos insurgentes, al ver la efectividad y la organización del enemigo, optaron por huir, dejando a sus líderes en una situación cada vez más crítica. La retirada fue caótica, y muchos murieron mientras intentaban escapar. La falta de un liderazgo unificado exacerbó este caos y dificultó cualquier intento de reagrupamiento o contraataque efectivo. La derrota en Aculco tuvo significativas repercusiones para el movimiento independentista. Fue una gran desmoralización para las fuerzas insurgentes y un golpe a la reputación de sus líderes.
Hidalgo y Allende, conscientes de la dificultad de continuar con la fuerza que había caracterizado sus primeras victorias, se vieron forzados a replantear su estrategia y realizar un repliegue hacia el norte, donde esperaban poder reorganizarse y lanzar nuevos ataques en el futuro. Sin embargo, esta derrota también tuvo implicaciones más profundas. Destacó las diferencias estratégicas y tácticas entre Hidalgo y Allende, resultando en crecientes tensiones internas dentro del liderazgo insurgente que eventualmente llevarían a una separación. Allende, particularmente, comenzó a cuestionar las decisiones de Hidalgo y sus capacidades militares, aunque ambos seguirían colaborando por un tiempo más. A nivel táctico y estratégico, el resultado de Aculco subrayó la necesidad de una mejor formación y equipamiento para las fuerzas insurgentes. Los líderes se dieron cuenta de que no podían depender exclusivamente de la fuerza numérica y el fervor popular para lograr la victoria. Esta lección sería crucial para el desarrollo posterior del movimiento, obligando a futuros líderes insurgentes a adoptar enfoques más sofisticados y organizados. Para el bando realista, la victoria en Aculco fue un refuerzo crucial de su control. Permitió a Calleja consolidar su posición y desbaratar temporalmente el avance insurgente hacia el corazón del poder colonial. La derrota insurgente fortaleció la moral y la confianza del bando realista, demostrando que la orden colonial aún tenía capacidad para resistir y contrarrestar las fuerzas revolucionarias. En resumen, la batalla de Aculco se establece como un punto de inflexión en la Guerra de Independencia de México. Su importancia radica no solo en el impacto inmediato sobre la campaña insurgente, sino también en las lecciones estratégicas y tácticas que derivaron de la misma. Enterrar los cuerpos caídos y aprender de esta derrota permitió a los insurgentes reconsiderar su enfoque, eventualmente guiándolos hacia los triunfos que culminarían en la independencia de México en 1821. Aculco permanece en la memoria histórica como un recordatorio de los retos y sacrificios inherentes en la lucha por la libertad y autodeterminación. El impacto de la independencia de México en las comunidades indígenas de México. La independencia de México, ocurrida en 1821, tuvo un impacto significativo en las comunidades indígenas a lo largo del territorio mexicano. Estas comunidades, que habían sido marginadas y oprimidas durante la época colonial, vieron en la independencia una oportunidad para demandar sus derechos y luchar por la igualdad. Sin embargo, la realidad fue más compleja, ya que la independencia no garantizó automáticamente la liberación de los indígenas de la opresión que sufrían. Durante el proceso de independencia, muchos indígenas decidieron unirse a los ejércitos insurgentes en busca de una mejora en sus condiciones de vida. Estos indígenas, que conformaron una parte importante de las fuerzas independentistas, esperaban que la independencia les trajera una mayor igualdad y reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho. Sin embargo, una vez alcanzada la independencia, las promesas de igualdad y justicia para los indígenas no se materializaron. A pesar de esto, la independencia sí tuvo algunos avances significativos para las comunidades indígenas. Uno de los principales logros fue la abolición de la encomienda, un sistema que había permitido la explotación y el abuso de los indígenas durante la época colonial. La abolición de la encomienda significó una mayor autonomía para las comunidades indígenas, aunque también enfrentaron nuevos desafíos para sobrevivir económicamente. Además, la independencia permitió una mayor visibilidad de los indígenas en la esfera política. A través de la Constitución de 1824, se reconoció a los indígenas como ciudadanos y se les otorgó el derecho a votar y ser elegidos para cargos públicos. Esto significó una importante ruptura con la exclusión política que habían sufrido durante la época colonial, aunque nuevamente, la práctica no siempre reflejaba estas leyes y muchos indígenas seguían siendo excluidos de la participación política. En cuanto a la tierra, uno de los mayores reclamos de las comunidades indígenas durante la independencia, la situación no mejoró de manera significativa. A pesar de que la Constitución de 1824 reconocía la propiedad comunal de la tierra de los pueblos indígenas, en la práctica, esta propiedad continuó siendo amenazada y usurpada por terratenientes y otros sectores de la sociedad. Además de estos cambios legales, la independencia también tuvo un impacto cultural en las comunidades indígenas. Durante la época colonial, la cultura indígena había sido reprimida y ridiculizada, pero con la independencia se comenzó a valorar y respetar la diversidad cultural de México. Sin embargo, esto no significó el fin de la discriminación y el racismo hacia los indígenas, que todavía se enfrentan a estigmatización y exclusión en la sociedad mexicana actual. En resumen,
la independencia de México tuvo un impacto significativo en las comunidades indígenas, aunque no cumplió todas las expectativas que tenían los indígenas de lograr una igualdad plena y una liberación de la opresión que habían sufrido durante la época colonial. A pesar de los avances legales en la Constitución de 1824, los indígenas siguieron enfrentando discriminación y exclusión en la práctica. Sin embargo, la independencia sí permitió una mayor visibilidad política y una valoración de la cultura indígena en México. Los desafíos políticos de la independencia de México. La independencia de México, que culminó oficialmente en 1821, marcó el fin de 3 siglos de dominación colonial española y el nacimiento de una nueva nación. Sin embargo, la transición del México colonial al México independiente no fue un proceso sencillo. Los desafíos políticos fueron numerosos y complejos, afectando la estabilidad del país y moldeando su desarrollo futuro. La lucha por la independencia de México comenzó oficialmente el 16 de septiembre de 1810, con el Grito de Dolores, liderado por el sacerdote Miguel Hidalgo. Este evento detonó una serie de conflictos que duraron más de una década. La independencia, finalmente lograda en 1821, dejó a la nueva nación enfrentando una serie de problemas políticos que habrían de definir su trayectoria durante el resto del siglo XIX. Uno de los principales desafíos fue la falta de unidad y consenso sobre el modelo de gobierno que debía adoptarse. La independencia fue impulsada por una diversidad de grupos con intereses y visiones distintas. Por un lado, estaban los insurgentes, mayormente criollos y mestizos, quienes buscaban un cambio radical en la estructura de poder. Por otro lado, los realistas, muchos de ellos miembros de la élite colonial y clérigos, deseaban mantener un orden social y político similar al del régimen colonial, aunque sin la dominación española. La Constitución de Cádiz de 1812, promulgada en España, influyó significativamente en el pensamiento político de los insurgentes. Esta constitución liberal introdujo ideas de soberanía nacional, separación de poderes y derechos individuales, conceptos que resonaron en América Latina. Sin embargo, tras la independencia, implementar un sistema político que reflejara estos ideales se convirtió en un reto. La lucha interna entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores, y las ambiciones personales de varios líderes militares y políticos, condujeron a un período prolongado de inestabilidad. El primer imperio mexicano, encabezado por Agustín de Iturbide, fue una tentativa fallida de establecer un gobierno monárquico. Iturbide, quien había sido un líder clave en la última etapa de la lucha por la independencia, se proclamó emperador en 1822. Sin embargo, su gobierno enfrentó la oposición de republicanos y otros grupos descontentos con su estilo autoritario y su incapacidad para resolver los problemas económicos y sociales del país. En 1823, Iturbide fue depuesto, y México se convirtió en una república. La transición a una república no resolvió los problemas. La adopción de la Constitución Federal de 1824, inspirada en gran medida en la Constitución de los Estados Unidos, marcó el inicio de una nueva era. No obstante, la implementación de un sistema federalista en un país con profundas divisiones regionales y sociales fue un proceso lleno de dificultades. Los estados del norte y del sur tenían intereses y necesidades diferentes, lo que generó tensiones y conflictos. Además, las constantes intervenciones militares en la política, una herencia del período independentista, dificultaron el desarrollo de instituciones democráticas sólidas. Uno de los episodios más significativos de este período fue la guerra entre México y Estados Unidos, 1846 a 1848. Este conflicto, motivado por disputas territoriales y la expansión estadounidense, resultó en la pérdida de aproximadamente la mitad del territorio mexicano, incluyendo los actuales estados de California, Texas, Arizona y Nuevo México. La derrota tuvo un impacto devastador en la economía y la moral del país, y exacerbó las divisiones internas. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra, fue visto como una traición por muchos mexicanos y debilitó aún más la autoridad del gobierno central. En medio de este panorama, surgieron figuras políticas clave que intentaron estabilizar el país. Una de ellas fue Benito Juárez, un indígena zapoteco que se convirtió en presidente y lideró las reformas liberales de la década de 1850. Juárez buscó modernizar México y reducir el poder de la Iglesia Católica y los militares, lo que llevó a la promulgación de las leyes de reforma. Estas leyes,
que incluían la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la separación de la Iglesia y el Estado, provocaron una guerra civil conocida como la Guerra de Reforma, 1857 a 1861. Aunque Juárez y los liberales salieron victoriosos, el conflicto dejó al país debilitado y dividido. La intervención francesa en México en 1862, respaldada por conservadores mexicanos que buscaban restaurar una monarquía, representó otro desafío significativo. El establecimiento del Segundo Imperio Mexicano bajo el emperador Maximiliano I, con el apoyo de Napoleón III de Francia, fue un intento de reintroducir el gobierno monárquico. Sin embargo, la resistencia republicana liderada por Juárez y el retiro del apoyo francés a Maximiliano resultaron en la caída del imperio en 1867 y la restauración de la República. A pesar de estos esfuerzos, la estabilidad política en México siguió siendo esquiva. El período de la República restaurada, 1867 a 1876, estuvo marcado por continuos conflictos entre facciones liberales y conservadoras, así como por la dificultad de implementar reformas económicas y sociales. La falta de un liderazgo unificado y la persistente intervención de militares en la política contribuyeron a la inestabilidad. El ascenso de Porfirio Díaz al poder en 1876 marcó el inicio de un largo período conocido como el Porfiriato, 1876 a 1911. Díaz, un militar que había luchado contra la intervención francesa y en la Guerra de Reforma, estableció un régimen autoritario que, aunque logró cierta estabilidad y crecimiento económico, lo hizo a costa de la represión política y la desigualdad social. Bajo su gobierno, México experimentó un desarrollo significativo en infraestructuras, como ferrocarriles y comunicaciones, y una modernización de la economía. Sin embargo, la concentración del poder y la falta de apertura democrática generaron un creciente descontento que culminó en la Revolución Mexicana de 1910. La Revolución Mexicana fue un movimiento complejo con múltiples facciones y líderes, cada uno con sus propias visiones para el futuro de México. Esta revolución no solo buscaba derrocar el régimen de Díaz, sino también abordar profundas desigualdades sociales y económicas. Los desafíos políticos de este período fueron enormes, ya que los líderes revolucionarios, como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, tenían objetivos y métodos divergentes. La Constitución de 1917, promulgada durante la Revolución, intentó resolver algunos de estos problemas al introducir reformas agrarias, laborales y educativas, pero la violencia y el caos continuaron durante varios años. La independencia de México, lograda tras una larga y sangrienta lucha, fue solo el primer paso en un arduo camino hacia la estabilidad y el desarrollo. Los desafíos políticos que enfrentó el país en el siglo XIX reflejaron las profundas divisiones sociales, económicas y regionales heredadas del período colonial. La lucha por definir el tipo de gobierno y las políticas que debían guiar al país llevó a numerosos conflictos internos, guerras civiles e intervenciones extranjeras. Aunque hubo momentos de avance y figuras que intentaron modernizar y unificar el país, la falta de consenso y la persistente intervención militar en la política dificultaron el establecimiento de una democracia estable y funcional. El legado de estos desafíos políticos es evidente en la historia posterior de México. La Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia social y democracia. Sin embargo, los problemas de gobernabilidad, desigualdad y división que surgieron en el período de la independencia continuaron afectando al país durante gran parte del siglo XX y más allá. A pesar de estos retos, la independencia de México sigue siendo un hito fundamental en la construcción de su identidad nacional y en la lucha por la autodeterminación y la justicia. Los retos educativos durante la independencia de México. La lucha por la independencia de México, que se desarrolló entre 1810 y 1821, marcó una época de profundas transformaciones y desafíos para la nación. Uno de los aspectos más complejos y menos estudiados de este periodo es el impacto que tuvo en la educación. La educación en México durante el periodo de la independencia enfrentó múltiples retos que reflejaron las tensiones y las aspiraciones de una sociedad en proceso de cambio. En el contexto del México colonial, la educación estaba dominada principalmente por instituciones religiosas. Las escuelas y universidades eran administradas por órdenes religiosas como los jesuitas, franciscanos y dominicos. El acceso a la educación estaba limitado a las élites criollas y peninsulares.
mientras que la gran mayoría de la población indígena y mestiza no tenía acceso a una educación formal. Esta estructura educativa reflejaba y perpetuaba las jerarquías sociales y raciales del periodo colonial. Con el estallido de la Guerra de Independencia en 1810, el país entró en un periodo de conflicto armado y desestabilización social que tuvo un profundo impacto en las instituciones educativas. Las escuelas y universidades se vieron afectadas por la falta de recursos, la interrupción de las actividades académicas y la huida de maestros y estudiantes. Las guerras y revueltas interrumpieron la continuidad de la enseñanza y destruyeron muchas infraestructuras educativas. Los maestros, muchos de ellos pertenecientes a órdenes religiosas, se vieron obligados a abandonar sus puestos debido a la inseguridad y las persecuciones políticas. A pesar de estos desafíos, la Guerra de Independencia también abrió nuevas posibilidades y debates sobre la educación. Los líderes insurgentes, como Miguel Hidalgo y José María Morelos, reconocieron la importancia de la educación en la construcción de una nación libre e independiente. Hidalgo, un sacerdote y educador, promovió la idea de una educación accesible para todos los ciudadanos, incluyendo a los indígenas y mestizos. En su famoso Grito de Dolores, Hidalgo abogó por la abolición de la esclavitud y el fin de las distinciones de casta, lo cual implicaba una visión más inclusiva de la educación. Morelos, por su parte, en sus Sentimientos de la Nación, proponía que la educación debía ser un derecho para todos los ciudadanos y que debía estar dirigida por el gobierno. Esta visión era radical para su época, ya que desafiaba el monopolio de la Iglesia sobre la educación y proponía un sistema educativo más laico y accesible. Las propuestas de Morelos influyeron en la redacción de la Constitución de Apatzingán de 1814, que aunque no se implementó ampliamente, sentó las bases para futuras reformas educativas. Uno de los mayores retos educativos durante la independencia fue la falta de recursos y de infraestructura. La guerra y la inestabilidad política causaron la destrucción de escuelas y la interrupción de las actividades académicas. Además, la economía del país estaba devastada, lo que dificultaba la financiación de nuevas iniciativas educativas. A pesar de estas limitaciones, algunas comunidades lograron mantener y establecer escuelas, a menudo con recursos limitados y en condiciones precarias. Otro desafío significativo fue la resistencia de la Iglesia y de algunos sectores conservadores de la sociedad. La Iglesia Católica había sido la principal institución educativa durante el periodo colonial y veía las reformas educativas propuestas por los insurgentes como una amenaza a su poder y autoridad. La secularización de la educación y la inclusión de nuevos grupos sociales en las escuelas fueron temas controvertidos que generaron tensiones y conflictos. Las órdenes religiosas, que habían sido despojadas de muchas de sus propiedades y privilegios, también se resistieron a las reformas. La falta de maestros calificados fue otro problema importante. Muchos educadores habían huido o sido perseguidos durante la guerra, y los nuevos sistemas educativos carecían de personal capacitado. Los insurgentes intentaron reclutar maestros entre sus filas y fomentar la formación de nuevos educadores, pero estos esfuerzos se vieron obstaculizados por la falta de recursos y de instituciones formativas. A pesar de estos desafíos, hubo avances importantes en la educación durante el periodo de la independencia. La idea de una educación pública y accesible para todos los ciudadanos empezó a ganar terreno. Las reformas propuestas por los insurgentes sentaron las bases para el desarrollo de un sistema educativo más inclusivo y laico en el México independiente. Estas ideas fueron retomadas y ampliadas en las décadas posteriores, influyendo en las políticas educativas del país. La independencia de México también tuvo un impacto en la educación de las mujeres. Durante el periodo colonial, las oportunidades educativas para las mujeres eran muy limitadas y estaban restringidas principalmente a la formación religiosa. Sin embargo, la Guerra de Independencia y las ideas de igualdad y derechos ciudadanos promovidas por los insurgentes abrieron nuevas posibilidades para la educación femenina. Algunas mujeres, como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, jugaron roles importantes en el movimiento independentista y se convirtieron en defensoras de la educación y los derechos de las mujeres. Estas figuras inspiraron a otras mujeres y ayudaron a cambiar las actitudes hacia la educación femenina. La educación indígena también experimentó cambios significativos durante la independencia. Los insurgentes, especialmente Hidalgo y Morelos, reconocieron la importancia de incluir a los pueblos indígenas en el proyecto nacional. Hidalgo, en particular,
Promovió la idea de que los indígenas debían tener acceso a la educación y abogó por la abolición de las distinciones de casta que habían excluido a los indígenas de las oportunidades educativas. Aunque estos ideales no se realizaron plenamente durante la Guerra de Independencia, sentaron las bases para futuras políticas de inclusión educativa. Después de la independencia, el nuevo gobierno mexicano enfrentó el desafío de construir un sistema educativo nacional en un contexto de profunda inestabilidad política y económica. Las ideas de los insurgentes sobre la educación pública y laica influyeron en las políticas educativas de la nueva nación, aunque la implementación de estas ideas fue un proceso largo y complicado. La creación de un sistema educativo nacional requirió la reconstrucción de la infraestructura educativa, la formación de nuevos maestros y la creación de políticas y programas que reflejaran los ideales de inclusión y acceso promovidos durante la independencia. En conclusión, la educación durante la independencia de México enfrentó numerosos retos, desde la destrucción de infraestructuras y la falta de recursos, hasta la resistencia de la Iglesia y la escasez de maestros calificados. Sin embargo, este periodo también fue una época de importantes debates y avances en la concepción de la educación como un derecho universal y un instrumento de construcción nacional. Las ideas y reformas propuestas por los insurgentes sentaron las bases para el desarrollo de un sistema educativo más inclusivo y accesible en el México independiente. A pesar de las dificultades y limitaciones, la lucha por la independencia de México abrió nuevas posibilidades y horizontes para la educación en la nación. La discriminación racial durante la Guerra de Independencia de México. La Guerra de Independencia de México, que se desarrolló entre 1810 y 1821, es un evento crucial en la historia del país. Sin embargo, en el trasfondo de la lucha por la libertad y la autonomía, existía una realidad compleja marcada por la discriminación racial. Durante esta época, las tensiones raciales y las desigualdades sociales jugaron un papel significativo tanto en la motivación de la lucha como en las dinámicas internas del movimiento independentista. Este artículo explora cómo la discriminación racial influyó en la Guerra de Independencia de México, afectando a diferentes grupos étnicos y sociales. Contexto histórico y social. Antes de la guerra, la sociedad novohispana estaba profundamente estratificada racialmente. Los españoles peninsulares, nacidos en Europa, ocupaban las posiciones más altas en la jerarquía social, mientras que los criollos, españoles nacidos en América, eran relegados a roles secundarios. Por debajo de ellos se encontraban los mestizos, indígenas y afrodescendientes, quienes sufrían una discriminación sistemática y estructural. La estructura de castas era compleja, con categorías específicas como mestizos, mezcla de españoles e indígenas, mulatos, mezcla de españoles y africanos, y zambos, mezcla de africanos e indígenas, entre otros. Cada una de estas castas tenía diferentes derechos y privilegios, y la movilidad social era extremadamente limitada. Esta estratificación se reflejaba en todas las áreas de la vida, desde la educación hasta el acceso a trabajos y propiedades. Motivaciones raciales en la lucha por la independencia. La discriminación racial fue una de las motivaciones subyacentes en la lucha por la independencia. Los criollos, aunque relativamente privilegiados, estaban descontentos con su exclusión de los altos cargos gubernamentales y eclesiásticos, reservados para los peninsulares. Esta exclusión fomentó un sentimiento de identidad criolla y el deseo de autonomía frente al control español. Para los mestizos, indígenas y afrodescendientes, la guerra representaba una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. El sistema de castas y la explotación económica los habían mantenido en una posición de desventaja durante siglos. Las promesas de igualdad y justicia social, aunque no siempre cumplidas, fueron una poderosa fuerza movilizadora para estos grupos. La participación de los indígenas fueron un grupo clave en la Guerra de Independencia. Su participación fue motivada por el deseo de liberarse de la opresión colonial y recuperar su autonomía. La explotación a través del sistema de encomiendas y repartimientos, así como la marginación cultural y social, habían generado un profundo resentimiento. Miguel Hidalgo, uno de los líderes iniciales del movimiento, supo aprovechar este resentimiento. En su famoso Grito de Dolores, Hidalgo hizo un llamamiento a los indígenas y mestizos para que se unieran a la lucha contra los españoles. A pesar de que muchos de estos líderes criollos no compartían una visión igualitaria completa, el apoyo indígena fue crucial en las primeras etapas del conflicto. Afrodescendientes en la Guerra de Independencia. Los afrodescendientes también jugaron un papel importante en la guerra.
A pesar de que la esclavitud no era tan extensa en Nueva España como en otras partes de América, muchos afrodescendientes vivían en condiciones de servidumbre y discriminación. La independencia ofrecía la posibilidad de cambiar su estatus social y lograr una mayor igualdad. Uno de los líderes más destacados de origen afrodescendiente fue Vicente Guerrero. Hijo de un africano libre y una mestiza, Guerrero ascendió a posiciones de liderazgo dentro del ejército insurgente y, eventualmente, se convertiría en uno de los principales líderes de la guerra. Su participación subrayó la importancia de los afrodescendientes en el movimiento y su lucha por la igualdad y la justicia. La visión de los líderes criollos, aunque los líderes criollos como Hidalgo y Morelos reconocían la importancia de movilizar a los mestizos, indígenas y afrodescendientes, su visión de una sociedad post-independencia no siempre incluía la plena igualdad racial. Las promesas de abolición de la esclavitud y eliminación de las castas eran a menudo más retóricas que reales. José María Morelos, en su documento Sentimientos de la Nación, abogó por la abolición de las castas y la esclavitud, lo que reflejaba una visión más inclusiva. Sin embargo, la implementación de estas ideas fue limitada y enfrentó resistencia tanto dentro como fuera del movimiento insurgente. El impacto de la discriminación en la unidad del movimiento. La discriminación racial también tuvo un impacto negativo en la unidad del movimiento independentista. Las tensiones entre los diferentes grupos étnicos y sociales a menudo causaban divisiones internas. Los criollos, que lideraban el movimiento, no siempre comprendían ni apoyaban las aspiraciones de los mestizos, indígenas y afrodescendientes. Estas divisiones fueron explotadas por las fuerzas realistas, que intentaron mantener su control utilizando la estrategia de «divide y vencerás». A pesar de estos desafíos, el movimiento insurgente logró mantener una cierta cohesión gracias a la determinación compartida de liberarse del dominio español. La postindependencia y la continuación de la discriminación. La independencia de México en 1821 no significó el fin inmediato de la discriminación racial. Aunque el sistema de castas fue abolido oficialmente, las prácticas y actitudes discriminatorias persistieron. Los criollos, que ahora ocupaban las posiciones de poder, no siempre implementaron políticas que favorecieran la inclusión y la igualdad racial. La lucha por la igualdad racial continuó en las décadas posteriores a la independencia. Los mestizos, indígenas y afrodescendientes siguieron enfrentando barreras significativas en su acceso a la educación, el empleo y la justicia. La promesa de una sociedad verdaderamente igualitaria siguió siendo un objetivo a largo plazo. La Guerra de Independencia de México fue un período complejo y multifacético en la historia del país. Mientras que la lucha principal se centraba en la independencia de España, la discriminación racial jugó un papel crucial tanto en la motivación como en las dinámicas internas del movimiento. La participación de los mestizos, indígenas y afrodescendientes fue fundamental para el éxito del movimiento, aunque la plena igualdad racial no se alcanzó inmediatamente tras la independencia. Este legado de desigualdad y discriminación continúa siendo un tema relevante en la sociedad mexicana contemporánea, subrayando la importancia de reconocer y abordar estas cuestiones en la historia del país.